Buenas tardes a todos. Qué gusto, Muki, tenerte acá. Y obviamente a nuestra queridísima Pilar. Pilar, como es ya es el segundo año que estamos acá, en Solanas, después de una vuelta por el mundo. Primero, ¿cómo te está tratando este paisito? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que el paisito siempre nos trata muy bien, Uruguay. Es ese lugar pequeñito, agradable, seguro, donde parece que no pase nada. Seguro que hierve en muchos sentidos, pero que siempre te deja con un sabor de boca realmente muy lindo. A pesar de eso, en la superficie, debajo de la superficie pasan cosas, ¿sí hay? ¿Ha pasado algo con una murga? ¿Pasó algo con un carnaval? Tenemos algunos índices de antisemitismo altitos en Uruguay. Preocupación, ¿eh? Es terrible que aún hoy en día estemos en ese punto, digamos, de aumento y de auge y de arreciar el antisemitismo, incluso en países donde nunca pasa nada, como Uruguay, que son tan... A mí me trata bien el país, claro que me trata bien, y para mí venir aquí es siempre muy lindo, y gracias a la gente de Solanas. Pero me preocupa que incluso un país como este, donde parece que todo está tan controlado, donde hay alternancia política y no parece que nunca haya ninguna hecatombe, y a la que rascas un poquito, hay, ¿no? El otro día hablaba con un uruguayo que me escuchó y me dijo que le había impresionado lo que yo decía y que estaba preocupado, y en un momento determinado me dijo: claro, pero es que de golpe he descubierto cosas que yo no sabía, porque yo pensaba que los judíos dominaban el mundo. Y yo le dije: ¿y cuántos son los judíos que hay en el mundo? ¿200, 300 millones? No llegan a 15, la mitad, el doble de Uruguay como mucho. No sabía, entonces ¿quién domina el mundo, no? Cuando estás a ese nivel de desconocimiento, de ignorancia, con gente que sin embargo tiene opinión sobre lo que ocurre y tiene opinión sobre Israel y sobre los judíos, pero no sabe nada, el problema es enorme, ¿no? Y ahí crece el antisemitismo. Pero bueno, tu pregunta, el paisito, ¿cómo nos sienta, Muki? Muy bien, por supuesto, muy bien. Nos sienta bien. Y ya como tocaste en la apertura lo que pasó con las murgas ahora en Carnaval, que es verdad que es una tradición acá en Uruguay, pero sabemos todos que se le fue la mano. Quedando en eso del tema del antisemitismo y los números que estamos viendo, que realmente son muy preocupantes, quiero llevarnos a lo que está pasando en Estados Unidos. Y una encuesta que Cam hizo en su momento de la opinión de los judíos en Estados Unidos antes de las elecciones, se vio una tendencia bien clara, que por primera vez fueron elecciones donde muchos de los judíos cambiaron el color, o sea, que cambiaron del Partido Demócrata a los republicanos. Según el estudio que hicimos, estamos hablando de casi 17% que tradicionalmente votaron al Partido Demócrata, esta vez votaron por Trump. Y más que nada, lo que dijeron que fue por el miedo de ser judío hoy en Estados Unidos. Y me gustaría capaz, Muki, acá integrarte en esto. Ayer justo fue el primer encuentro entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el presidente electo Trump, y ahí hubo un momento donde Bibi, como lo llaman muchos, entregó un Viper de oro al presidente Trump. Contanos un poco lo simbólico que tiene eso y por qué pasó eso. Bueno, a ver, primero el Viper, que es el llamador, no sé cómo se llama acá en Sudamérica, pero ese aparatito que teníamos los que tenemos suficientes años. Viper. ¿El Viper lo llamaban acá en Argentina? Bueno. Pocos de 25 años acá en Estados Unidos. Eran de Motorola, ¿te acordás? La mayoría, sí. Y bueno, él le regaló este Viper de oro mencionando, yo creo, lo más espectacular de esta guerra, si uno pudiera hablar en esos términos, ¿sí? Que fue que en 3 semanas Hezbollah pasó de ser un enemigo terrible, imbatible, que quizás podría amenazar la existencia, la mera existencia del Estado judío, a casi desaparecer. Y el motivo que está detrás de esto es la inteligencia artificial. Lo que probablemente ocurrió
fue que cuando explotaron, no sé si todos se acuerdan, pero explotaron los beepers a muchas personas, a todos al mismo tiempo. Fue una cosa increíble, ¿sí? Miles de personas, 3.000 personas les explotaron el beeper. Lo importante no era tanto hacerles daños a ellos. Lo importante era saber, con los drones que estaban arriba, quién estaba con quién y dónde estaba en ese momento. Y esa información se le dio a la inteligencia artificial que permitió que en 3 semanas Israel prácticamente oblitere, saque de la cancha a Hezbollah. Y es ahí donde la inteligencia artificial israelí, donde la tecnología israelí demostró lo lejos que están los enemigos de ella. Es decir, para mí fue un antes y un después. En Irán, la sensación de los iraníes que ver al aliado destruido en 3 semanas, me hubiera pagado mucho por hacer la mosca en la pared ahí al lado de Jamenei con la cara de él cuando se enteró. De todas formas, más allá del Viper, si me permites, yo creo que estamos todos en shock con el encuentro Netanyahu-Trump, con lo que ha pasado después de ese encuentro, lo que ha dicho, y yo creo que vale la pena que empecemos a hablar de qué ha significado este nuevo momento, que es un momento totalmente diferente. No sé si estamos, me parece que todos analizando lo que está ocurriendo, porque nos viene un cambio tan extraordinario en Oriente Medio que probablemente va a cambiar completamente el relato, ¿no? Y más allá del Viper, que es muy simbólico, como decía Muki, es la operación de inteligencia más extraordinaria que ha hecho probablemente el mundo, que detrás de la inteligencia artificial hubo inteligencia humana. Es decir, primero una planificación de cómo hacerlo y luego, más allá de ello, lo que hemos vivido ha sido una cantidad extraordinaria de gestos que han enviado mensajes muy poderosos al mundo y que cambian de alguna manera el relato a partir de ahora. Y lo pongo sobre la mesa y lo comentamos a ver cómo lo veis. Lo primero es que Trump ha venido para cambiar el mundo. Veremos si para bien o para mal o se equivoca, pero ha venido, ha dicho, América está aquí, Estados Unidos vuelve al mapa político, al mapa internacional, y yo quiero el premio Nobel, por decirlo así mal. Es decir, yo quiero cambiar la historia. Como alguna vez os he dicho, nadie entra en la historia si no acaba con un conflicto bélico. Acabar con un conflicto bélico antiguo y resiliente y difícil te entra en la historia. Y Trump está en ese punto, es el segundo mandato y lo que quiere es entrar en la historia. Por tanto, lo primero es, estoy aquí. ¿Qué hace lo primero de todo? Bueno, además de los aranceles y parar un poco los pies a China, etc. Llama a Netanyahu. Su primer encuentro internacional es con el presidente de Israel, demonizado en el mundo, que está en el Tribunal Internacional, que no sé qué, el gran conflicto. Y además, ustedes lo vieron, le pone la silla. Los gestos, además, cuando hubo el encuentro Biden-Netanyahu fue al revés. Biden estaba sentado y Netanyahu le puso la silla, que también tiene su carga simbólica, ¿no? ¿Qué decía Trump con esa imagen, con ese encuentro y luego todo lo que ha ocurrido? Mi referente es Netanyahu, con él voy a arreglar el conflicto y el conflicto va a cambiar completamente de paradigma. Para no monopolizar la palabra y que vayamos hablando todos, mi primera conclusión de lo que ha hecho Trump, diciendo que va a ir a Gaza, que Gaza va a estar ocupada por Estados Unidos, que va a haber una situación diferente a la actual, que puede haber un planteamiento de movimiento de personas, etc. Lo primero que ha hecho, quédense con esto, es lo que los americanos dicen think outside the box. Ha hecho un pensamiento lateral. Vamos a salir del relato. El relato estaba totalmente clavado en 70 años de los dos estados, las posiciones totalmente bunkerizadas, no había y Trump dice, pensemos diferente, quizá la solución es otra, y te rompe el esquema. Luego veremos cómo va evolucionando todo, pero lo que ha hecho Trump en este momento, con un Netanyahu sorprendido, hay que cambiar el relato. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Esto de Gaza vale la pena? ¿Realmente los palestinos serán felices en esta franja? ¿Y si pensamos en otro mundo distinto? ¿Y si los dos estados no son servibles? ¿Y si rompemos el esquema?
pensar fuera de la caja, fuera del box, a mí me parece que es lo más importante. Yo, y con esto ya Moki complementas o criticas, lo que me parece más interesante de Trump no es el ruido que hace. Cuando Trump habla hay que bajar los decibelios, pero detrás de él hay unas intenciones que son claras. Voy a resolver este conflicto, quiero entrar en la historia, mi aliado es Netanyahu y hay que pensar distinto. Señores, lo que pensamos hasta el momento no sirve. Y la prueba la tuvimos un 7 de octubre, hemos tenido la guerra, ya está. Hay que pensar diferente, ¿no? Fuera de la caja, ¿cómo lo veis? ¿O cómo lo ves? Me gustaría de verdad, Moki, porque Pilar utilizó la palabra un Netanyahu realmente sorprendido. Y me parece que muchos pensamos que realmente lo sorprendió eso, porque además, cuando Netanyahu sube al avión, camino a Washington, todo el tema era cómo van a trabajar el tema de la segunda etapa de la negociación, por el tema de los rehenes, el apoyo que recibe o no en Israel, etcétera, etcétera, y si realmente se va a cumplir o volvemos realmente a un tema bélico con la Franja de Gaza y Hamás. A todos nos parece que realmente lo sorprendió. ¿Cómo lo ves? Que en ese sentido lo que pasó ayer es la dinámica entre Trump. Yo voy a proponer otro enfoque. A ver, siempre en el mundo hay un solo conflicto y los demás conflictos son hijos de ese conflicto. Y el conflicto es China-Estados Unidos. Hay que ver el tema de Medio Oriente en este momento como parte de esa puja, de esa lucha, en la cual vos querés que la gente, que tus aliados no se peleen entre ellos, ¿sí? Porque lo necesitas para pelear la pelea grande con China. Y en este momento Estados Unidos está ganando esta guerra muy bien, gracias a Biden en parte. Trump llega solamente una vez que Biden allanó la cancha al haber creado un boicot muy efectivo contra China para que no tenga acceso a la inteligencia artificial, incluyendo la última iteración cómica de DeepSeek y todo ese escandalito que hicieron los chinos. Pero lo que quiero decir es que Trump llega en una situación con esas cartas servidas, ¿sí? No es que él decide cambiar el conflicto, porque ese es el conflicto con China. Más aún, él trata de resolver el conflicto de Rusia y Ucrania porque él no ve en Rusia un enemigo en esa guerra. Él quiere sacarle a China a Rusia para llevársela con él. Para eso va a sacrificar un buen pedazo de Ucrania para que Rusia deje de ser aliada de China. Esto es lo que busca Trump y lo está haciendo bien. Y una de las cosas que tenés que hacer para que Rusia se sienta cómoda por lo menos en un estado semi-neutral, es que el tema de Medio Oriente no pese. Y la idea de él es tratar de resolver el tema rápido, de un solo saque, ¿sí? Con esta idea de transferir las poblaciones palestinas, primero dijo en general, después dijo por un tiempo, y crear algo muy interesante, que es una base americana en el medio del Medio Oriente, no en Bahrein como está hoy, una base naval, sino un pedazo de tierra que sea americana. Incluso le preguntaron, dígame, presidente Trump, usted prometió no mandar soldados afuera, ¿cómo va a ser? Dice, no hace falta soldados. ¿Quién se va a atrever a atacar a un territorio americano? Y él tiene razón. Es decir, la mirada de él es que él con la pinta solamente, sin tener que sacrificar, él logre cosas. Mira, lo vimos con Colombia. Colombia, el señor, el personaje que maneja hoy como presidente de Colombia, se quiso hacer el loquito a las 3 de la mañana, mandó un tuit, dijeron no voy a recibir al avión. ¿Cuánto duró? 15 minutos, recibió 2 cachetazos y se terminó. Mandó a Rubio a Panamá. Inmediatamente Panamá terminó con las bases chinas. Dijo, no alcanza, quiero que además mi barco pasen gratis. Y va mostrando, dando ejemplos de poder chiquitos, en pequeños staccatos, ¿sí? Lo hizo con México y con Canadá. Bueno, ahora que hablas conmigo te doy un mes. Un mes. Es bochornoso para Canadá y México haber aceptado un mes como para negociar. Pero esto es lo que hace Trump. Trump viene con un sistema, con varias ideas especiales, pero todas enfocadas a tratar de terminar las cosas lo antes posible y lo mejor posible, porque sabe que tiene 2 años, no 4. Trump tiene 2, porque dentro de 2 años hay elecciones para el Congreso americano. Y en esas elecciones él puede perder la mayoría en una de las 2
en la Cámara de Diputados, lo que se llama la Cámara de Representantes, y en cuyo caso no va a poder pasar leyes. Él sabe que no tiene tiempo, y lo ves que no tiene tiempo. Y como dice, he hit the road running. Llegó, entró a la carrera corriendo, ¿sí? Directamente, no esperó un minuto. Eso es lo que yo veo. Esta es lo que yo veo de lo que está pasando. Así lo veo desde ese enfoque. Coincido en los tres elementos. La guerra de Ucrania yo la doy por caducada. Seguro que el Donbass se va a quedar con Rusia. Seguro que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Y lo que ha quedado claro es que mientras Rusia ha hecho una invasión a un país, China lo ha apoyado y por tanto nadie ha ganado. Yo creo que ni Europa ha quedado totalmente fuera de juego y Estados Unidos tampoco no tuvo ahí un papel importante. Y además estoy de acuerdo en que para ir sacando a Rusia de Oriente Medio, de sus acuerdos con Irán y de su papel en Siria, que ya se ha ido, pasa por arreglar el tema de Ucrania. Aunque tenemos un tema energético ahí complicado porque el acuerdo de gas con Irán es con Gazprom, pero también eso se puede medio resolver. ¿Por qué Trump se atreve a poner, ya no solo pensar fuera del tablero, sino a romper el tablero, que es lo que ha hecho? Primero porque ha fallado todos los mecanismos internacionales. Es decir, el 7 de octubre y la guerra posterior lo que demuestra es que la ONU no sirve para nada, que los acuerdos internacionales no sirven para nada, que nadie acaba con esa situación endémica de terrorismo, guerra, terrorismo, muerte. Eso es un ciclo de violencia que no tiene solución. Y lo que hace Trump es decir, oigan, América es una superpotencia, ha llegado. Ustedes, la ONU y compañía, no me sirven. Voy a llevar mis soldados y voy a resolver. Se ha acabado la broma. Lo que está diciendo Trump es, jamás se acabó la broma. Ya está, se le acabó. Y se acabó esta guerra. Y además lo voy a hacer físicamente. Voy a estar ahí. Para decirlo en broma, Israel va a tener frontera con Estados Unidos. Pero lo cual es alucinante, digamos. Pero como mínimo temporalmente va por ahí. Claro que todo no es tan fácil. Es decir, estoy de acuerdo con Muki que tenemos que el gran tablero es la guerra bilateral China-Estados Unidos, que en el fondo al final también es un tema entre libertades y dictadura, es decir, o en mentalidad diferente. China ha jugado muy fuerte en Oriente Medio, China juega muy fuerte en África y China juega muy fuerte en Latinoamérica. Estados Unidos ciertamente ha entrado tan fuerte que lo ha cuadrado todo. Al minuto y medio, no solo Petro, que hizo un ridículo espantoso, es que la presidenta de México de golpe descubrió que tenía ejército y que lo enviaba a la frontera. Y luego descubrió que existía un fentanilo y que había un lío ahí, porque Trump la amenazó. Canadá está así, los europeos estamos así. Mucho ruido, el presidente español, que bueno, es espectacular cómo se cuadra ante Trump. A la que Trump le sirve va a temblarle todo. Es evidente que los Estados Unidos está cambiando el juego a base de la fuerza, lo cual dirán ustedes como demócratas, ¿es correcto? Bueno, es que nos falla el resto, nos fallan los derechos humanos, una broma. Derechos humanos jamás, derechos humanos la UNRWA, derechos humanos Guterres. Quizás es que todo esto está fallando y lo que hace Estados Unidos es decir, voy a volver a hacer de comisario y esta guerra la voy a resolver. Pero además puede hacerlo ahora porque Irán está más débil que nunca. Nunca había estado tan débil Irán no sé, yo creo que desde el Imperio Persa. Nunca había, desde luego, en los años del régimen de los ayatolás, nunca había habido una situación de tanta debilidad. Israel ha entrado 2 veces en el país. Es la primera vez que hay una guerra, aunque sea o una invasión, digamos, una guerra entre Irán e Israel desde el principio de los tiempos. Desde la creación del Estado, desde la llegada de los ayatolás, no había pasado, ha pasado ahora. Y la guerra que Irán inicia, el ataque que Irán inicia es un ataque muy importante, que no les sale bien, pero muy importante. Israel penetra en el país 2 veces, ataca posiciones centrales vinculadas al tema nuclear y al tema de los drones, se va del país y le dice a Irán, oigan, que no se enteraron, que hemos venido. Y los otros, en cambio, hicieron un ataque que no les salió bien. Irán ha perdido Hezbollah, ha perdido Siria, se le está yendo Rusia. Israel ha demostrado una fortaleza militar que los otros no tienen o no. Y lo único que le queda es la locura de la carrera nuclear, que intenta forzar como puede. Claro, con un Irán débil como nunca, con un Hamas, que aunque griten mucho y hagan mucho ruido y trafiquen con el dolor de los rehenes, ya no son lo que eran,
con un Hezbollah desmontado, con un Líbano que está intentando sacarse el yugo de Hezbollah, es el gran momento para hacer un golpe de fuerza. Y Trump lo que hace es un golpe de fuerza. ¿Cómo que esto de Gaza no se resuelve? Pues voy para allá. Se pone el sombrero del sheriff y se va para allá. Y esto lo puede hacer porque, además, Arabia Saudita y Egipto se mueren de ganas de resolver sus conflictos con Israel. Si algo queda claro, de hecho, las relaciones y los contactos con Arabia Saudita y con Egipto no han cesado. Y, por tanto, es el gran momento para hacer un acto de fuerza y decir, este conflicto hay que resolverlo de otra manera. Quizá todos los países que alimentaron el tema palestino tendrán que quedarse un trocito o tendrán que ayudar a resolverlo, pero la vía que hemos eterna de 2 estados, Gaza, Cisjordania, no sé qué, no funciona. Y voy a plantear otra. Yo tengo mis dudas de que finalmente el resultado acabe siendo el que Trump ha anunciado en primera instancia. Trump ha hecho el rugido del león. Todo el mundo se ha quedado resituado y yo creo que ahora se verá qué flequillos, cómo se resuelven, cómo... Pero estamos en un cambio de paradigma, me parece evidente. Y desde luego el pulso China-Estados Unidos va a ser largo. Yo no creo que en 2000 días se haga. Pero el primer round lo ha ganado Trump. Esto me parece evidente. Por tanto, bueno, el mundo está cambiando desde mi perspectiva para bien. Perdón que les diga. ¿Qué pasará con la era Trump? Pues de momento lo que está pasando, francamente, es interesante. Muki, nosotros con Pilar tuvimos el gusto de hacer una transmisión cuando se liberaron las primeras chicas, que fue un día muy, ¿no?, emocionante para todos nosotros, y vemos que Hamás constantemente no está aceptando el acuerdo y hace todo lo posible con su guerra psicológica de hacer sufrir a todos nosotros, ¿no? Y ahora con lo que está pasando, lo que pasó ayer con las declaraciones de Trump, muchos tienen sus dudas que se va a respetar o que se va a llegar a la segunda etapa de la negociación para realmente liberar a todos los rehenes que todavía están en la mano de Hamás. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece que algo va a cambiar o se va a cumplir? A ver, yo lo dije y lo voy a repetir. Yo estuve en contra y sigo estando en contra de cualquier arreglo, de cualquier conversación contra grupos terroristas, porque lo único que vas a lograr es que la próxima vez te van de vuelta a agarrar rehenes, y esta vez más rehenes, porque saben que vos negociás. Dentro de esa situación en la cual se decidió negociar, la situación de Israel es precaria, porque el otro tiene las cartas porque vos se las diste. Él no las tenía. Si yo entiendo el dolor, y yo lo vuelvo a repetir, si fuera mi hija, o si fuera mi hijo, o si fuera mi hermano, o si fuera mi padre, yo haría exactamente lo mismo que hacen las familias, y quizás más. Pero desde el punto de vista político, es una mala idea. Y dentro de la mala idea esta, las cosas son muy difíciles de manejar. Israel simplemente no tiene las cartas. La tienen ellos porque se las dimos. Porque Israel se las dio. Desde el punto de vista geopolítico, este error uno lo va a seguir pagando. Ahora, ¿qué ocurre? Trump dijo, yo quiero que vuelvan los rehenes. Para eso vas a tener que seguir negociando con Hamás. Así que esta historia con Trump, viste que Trump habla muy bien de Qatar, porque él necesita de la buena voluntad de Qatar. La verdad es que no se necesitaba, dependiendo qué es lo que vos querías conseguir. Por supuesto que me puse muy contento cuando volvieron los rehenes, no es algo que al contrario, ¿sí? No estamos hablando de eso, pero desde el punto de vista de la negociación no tenemos las cartas. Israel no tiene hoy las cartas para negociar y jamás puede seguir exigiendo. Te voy a dar un número. En la primera vuelta, si ustedes se acuerdan que salieron los rehenes la primera vez hace un año, ¿no? Más o menos se entregaron esa vuelta de rehenes. Se liberaron una gran cantidad de terroristas de Hamás, asesinos, muchos de ellos. El 82% volvió a ser terrorista, 82%. ¿Vale la pena el negocio? Es decir, ¿vamos a sacrificar a los chicos de mañana para salvar a los de hoy? Yo creo que la pregunta, más que estratégica, más que táctica, es ¿qué mundo queremos? ¿Cómo lo queremos armar? Y yo creo que Trump trae mucho a esta cancha, pero en esto no puede hacer nada. Israel entregó, cuando ya llegó, ya estaba entregado, ya está. Ya Biden obligó a Israel a
a negociar. Me parece que los tres estamos de acuerdo del doble juego que hace Qatar, en eso no tenemos ninguna duda, pero me parece que Pilar piensa un poco diferente del acuerdo y me gustaría escucharla. Muy bueno eso, sí. En este proceso de complementación yo pondría algunos peros a lo que comentabas. Qatar me parece horroroso, pero es la Suiza del horror. Es un país que se mueve en todos los lados, es decir, todos nos aprovechamos o él se aprovecha de todos nosotros. Qatar es el país que estaba financiando el ISIS, el Estado Islámico, en la guerra cuando estaba en el califato en Mosul y en la guerra con Siria, y estaba en la alianza con los que luchaban contra el Estado Islámico. Una cosa surrealista. El Qatar es el país que ha tenido financiado Hamas, financiado Brigadas Al-Aqsa, financiado la Yihad Islámica, ha tenido los grandes dirigentes de todos estos grupos, este club del horror, los ha tenido instalados en Qatar, haciendo negocios con ellos a niveles increíbles, ha negociado incluso con el petróleo, la droga de Siria, por tanto, y al mismo tiempo resulta que es el país que está negociando la liberación de los rehenes. Es Suiza, es una Suiza horrible, pero es Suiza. Yo me acuerdo cuando estábamos en Israel, cuando fuimos a ver, después del 7 de octubre, a ver los kibbutz y a ver la gente de Nova y etcétera, estuvimos en un momento determinado hablando con miembros del gobierno. Y yo les pregunté, ¿por qué Estados Unidos no juega con su base militar en Qatar para forzar? Y no te diré la respuesta de la persona con la que hablé, pero sí que me pareció evidente que ya les iba bien que Qatar tuviera ese doble juego. Es ese país que, como juega con todo, también es comprable, también es moldeable, también lo puedes utilizar en un momento determinado. De manera que yo, de verdad, el día que el emir de Qatar y todo su corte y todo su fascismo e islamofascismo caigan, voy a tomarme algo, pero sin embargo, sí que entiendo que en el juego descarnado de la geopolítica juega un papel perverso, sucio, pero ahí está. Y lo segundo, respecto al tema de los rehenes, entiendo perfectamente desde la lógica militar y estratégica, el pacto, el acuerdo es un horror, no se puede defender en términos de inteligencia militar, porque al final, como bien comentabas, Muki, cuando se liberó a Gilad Shalit hace tiempo, se liberaron más de 1 millar de tipos de Hamas y según el Shin Bet, el 80% volvió al terrorismo, el 15% hizo actos de violencia con sangre y un 50% además se situó en Cisjordania, con lo cual nos creó un problema añadido. Claro, pensar que ahora estos traficantes de la muerte y del dolor que juegan con niños, juegan con rehenes, juegan incluso diciéndote, bueno, algunos te los voy a entregar muertos, porque parte de los rehenes van a ser cadáveres, y juegan con esto. ¿Cómo con estos tipos puedes pactar nada, ¿no? Y además, encima, por cada persona viva que vuelva o muerta, vas a tener que liberar un montón de terroristas que al día siguiente van a volver a tomar las armas, que te quieren matar, que te miran a la calle y te dicen, lo voy a volver a intentar. Es un horror. Pero permíteme que, a pesar de todo, Israel es una democracia. Las familiares están manifestándose cada día. En la televisión los israelíes ven cada día las fotos de los que aún están en los agujeros. Vemos a la familia vivas. Estamos todos con el dolor en el corazón de estarán esos niños vivos o no lo van a estar. ¿Cómo han vivido este tiempo si están vivos? ¿Qué significa ese padre Yardén que no sabe si su mujer y sus 2 niños y que lo han estado torturando con la muerte de su familia durante todos estos días? Es tan horroroso. Para los ciudadanos demócratas, para la gente que ama la vida, es tan terrible que yo entiendo que hay un momento que hay que dar oxígeno y decir, bueno, pactemos que vengan algunos. Militarmente es un error. Desde la perspectiva del terrorismo, son 1000 tipos o 2000 tipos que van a ir a nutrir las huestes de Hamas. Pero hay que dar un poco de amor, es decir, teníamos que ver esas niñas, esas mujeres, teníamos que respirar un poco, porque evidentemente los países libres son más débiles que el terrorismo. El terrorismo es el terror. El terrorismo no tiene moral, juega con el dolor, juega con la muerte. Y tú no puedes ser como ellos.
Yo ya entiendo, o sea, es impecable tu análisis, pero yo, lo siento, estaba el otro día con ¿cómo se llama el periodista? Pettinati. Estábamos el otro día con Pettinati haciendo directo, mirando el momento que las primeras chicas salían del coche de la Cruz Roja. La Cruz Roja, descubrimos a la Cruz Roja, finalmente apareció. Y yo ya sabía que cada una de esas chicas significaba 30 tipos con delitos de sangre que iban a salir, pero estaban saliendo ellas. Es decir, hay momentos que la política tiene que tener una cara humana, aunque vaya en contra de alguna manera. En lo humano no va en contra. Si puedes, además hablamos de Israel, hablamos de los judíos, que una vida es el mundo, una vida salva el mundo. Fíjate que son capaces, han hecho a veces intercambios de 50, 100, 200 personas por un solo cadáver, por un soldado, por el cuerpo de un soldado, para que sus familias puedan enterrar. Yo creo que el peor lugar del mundo para un ser humano mínimamente decente es ser primer ministro de Israel en una situación como esta. Porque tienes que tener el cerebro dividido y el corazón dividido permanentemente. De golpe te han masacrado tu gente, tienes 200 personas metidas en los túneles del horror y tienes que negociar con estos tipos que mira si odian la vida, que envían a sus hijos a morir. Claro, estamos hablando de dos mundos tan diferentes que yo te diré, ahí pues también soy ambivalente. En mi cerebro analítico te dice un horror, de acuerdo. Mi cerebro humano, si podemos salvar a algunos, si además estamos convencidos que jamás está, aunque hagan mucho ruido cada vez y se pongan en el plan que se ponen, lo cierto es que están heridos, profundamente heridos. Si además el amigo americano aterriza allí, se les va a acabar la juerga finalmente, tampoco van a poder rearmarse mucho. La partida está cambiando de juego. Ya no es la partida, jamás ya no tiene ninguna importancia. Fíjate, bueno, la tiene, claro que la tiene, pero ya no es protagonista de la partida. La partida está en otro lugar, y más con Trump jugando fuerte. Estos tipos tienen capacidad de matar. Hoy han muerto 2 chicos del Sahel, que nunca recordamos que llevamos prácticamente 1 millar de soldados israelíes muertos. Y los soldados israelíes son los jóvenes universitarios, no es el ejército Wagner ruso esto, Con lo cual, pero mira, si se liberan 1 millar, se van a liberar, los tendremos allí, pero ¿estos tipos van a tener capacidad para volver a hacer una guerra a Israel? No lo creo. Yo creo que hemos cambiado el paradigma. Quiero pensar eso, en todo caso. Quiero quedar, Pilar, con Israel y capaz de enfocarse, hablaste un poco de la parte humana, enfocarte de tu experiencia, que en marzo del año pasado tuvimos, no sé si decirle el gusto, el honor, porque no son las palabras adecuadas, pero nos encontramos con Itzikon, que es argentino, que dos de sus hijos están, y solo uno está en esta lista supuestamente de intercambio. Nos encontramos con Natalia, la mamá de aquel niño bonito, Keshet, que fue asesinado en la fiesta de Nova. ¿Qué te llevaste de ese viaje? ¿Qué nos puedes contar de tu impresión de Israel post 7 de octubre y qué futuro le ves a Israel? Tengo una imagen en la retina que no me puedo sacar, que es un peluche con la orejita llena de sangre tirado en un rincón. Es la foto de ese momento. Y recuerdo que me quedé clavada, estábamos con Ronnie Kaplan, uruguayo por cierto, estábamos con Ronnie Kaplan que nos iba explicando en Iros, en el kibutz, como saben ustedes, uno de los kibutz más masacrados, todo lo que íbamos viendo, y yo me quedé clavada con ese peluche. Claro, un peluche es la infancia, ¿no? Es la felicidad, es la vida, y tenía la orejita con sangre y vete a saber ese niño ya. Y luego me quedé con el olor a cuerpo quemado. En el comedor de Niros habían amontonado cuerpos y los habían quemado y aún hacía olor a fuego, ¿no?
la verdad es que luego me llevé muchas más cosas, pero como impacto emocional, a veces dicen que el dolor más intenso te lo puede producir el olor, ¿no? Y esa imagen de la infancia más pura, secuestrada para el mal y asesinada por el mal, ¿no? Estuvimos en casa de los Vivas. No puedo imaginar lo que significa un bebé de 9 meses, su madre, el horror de la madre tomando al niño y... No puedo imaginar qué hay en el cerebro, qué nivel de pudridumbre del cerebro puede haber en los tipos que los estaban tomando, viendo a sus niños horrorizados, llevándoselos, vayan ustedes a saber que no. Pero también más allá de los temas emocionales y de que y de la renovación de un compromiso con la vida y con la libertad y con el derecho de Israel a vivir en seguridad y un compromiso en la lucha contra el horror, contra el terrorismo, porque yo siempre tuve claro que son los mismos tipos que mataron en las Ramblas de Barcelona, los mismos que mataron en Amiens, el mismo mal, es la ideología del mal en estado puro. En la historia de la humanidad ha habido ideologías del mal. El nazismo fue una ideología del mal, el estalinismo fue una ideología del mal, el islamismo radical es una ideología del mal. Es la idea totalitaria del siglo XXI. Y por tanto es una renovación. Pero más allá de esto me encontré con un país que estaba roto, porque nosotros fuimos bastante pronto, y me encontré con un Israel en choque, intentando gestionar el horror que habían vivido, que lo veían cada día en la televisión, que lo veían en las familias, que en fin, el miedo que significó una guerra tan grave, el inicio de los bombardeos de Hezbollah en el norte. De golpe me encontré con un Israel que parecía asustado, algo debilitado y en shock. Pero al mismo tiempo los restaurantes estaban llenos, los comercios estaban llenos, Tel Aviv estaba llena de grúas, la economía no paraba, la lucha no paraba, la gente se apuntaba voluntariamente al ejército, tu hermano con casi 60 años se volvió a hacer reservista, gente joven presentándose voluntaria. De golpe, entonces entendí por qué Israel no puede ser destruido. Tiene que ver con una resiliencia profunda. Pueden estar rotos de dolor, pueden estar horrorizados con lo que ha ocurrido, pero están construyendo, están trabajando, están yendo a defender a su gente. Y entonces ahí hay algo, me explica por qué el pueblo judío no ha desaparecido también. También tiene que ver con esa sensación de perseguidos eternamente. Hubo un intento de exterminio, el único de la historia, contra un pueblo entero, y ahí está. Como me dijo en Miami un joven que en un Zoom que hicimos, y él salió en el Zoom, que era un Zoom de un puente entre católicos y judíos, era algo muy lindo. Y él salió con un bebito encima, que tenía 3 o 4 meses, y nos dijo que bueno, era su niña, que había nacido. Claro, su mujer estaba en estado durante toda la guerra de Gaza. Él estuvo en el ejército. Y nos dijo algo impresionante. Dijo, varias veces me pregunté, ¿tiene sentido traer un niño judío a este mundo? De hecho, tiene sentido traer un niño a este mundo, ¿no? Y dudé. Y yo le dije, pero lo tuviste. Y esa es la resiliencia. Nunca lo tuvieron fácil los judíos. Nunca lo ha tenido, ni un solo día de vida lo ha tenido fácil Israel. El día después de la independencia ya estaban en una guerra. Siempre han estado en una situación de mucha gravedad. Y sin embargo el país no ha dejado de avanzar, de triunfar, de convertir las naranjas en startups, de convertirse en la inteligencia artificial más importante del mundo, en hacer las operaciones de inteligencia más brutales, de conseguir parar un ataque iraní. Es un país de nada. Como decía Golda Meir o no sé quién, es el lápiz, ¿no? Un país de nada. Eso es lo que vi cuando estuvimos. Vi el dolor, vi el peluche con la orejita con sangre, olí la muerte. Pero también vi a tu hermano, que es un tiarrón, que ya tiene edad provecta, vistiéndose el uniforme y estando en Sderot. Y vi a las familias que luchando porque sus rehenes y tal, pero sus hijos estaban en el ejército.
Y vi cómo Tel Aviv continuaba funcionando y la economía aguantaba en medio de una guerra atroz, con todo el mundo en contra. Es Israel, es un milagro, como lo es el pueblo judío. Y yo que no soy creyente y no entiendo de milagros, me permito utilizar la palabra, y eso es lo que viví. No van a poder nunca con Israel y nunca van a poder con el pueblo judío. Yo participo de la idea de que al fascismo hay que vencerlo, no convencerlo. En ese sentido, y además, ¿qué vamos a decir los europeos? ¿Quién dudó de que a Hitler había que vencerlo? Es decir, no podías pactar con el nazismo. De hecho, lo intentó Chamberlain y nos zamparon los sudetes. No hay ninguna opción. Es decir, me parece una gran hipocresía que lo que ha hecho Israel, que ha sido ante un ataque frontal del terrorismo defenderse con una guerra, porque además ha sido una guerra porque los otros tenían soldados, no porque había niños y papás y mamás que veían cómo les caían disparos, es que había más de 40-50.000 soldados de Hamas luchando contra el Sahel. Pero la hipocresía es que el mundo siempre ha hecho lo mismo. Ante una ideología terrible que te puede masacrar, hay una guerra. Todo el mundo entiende que tenía que haber una guerra en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo compró una guerra contra el Estado Islámico y masacramos Mosul, masacramos todas las llanuras del Nínive, destruimos lo que quisimos. Y alguien dudaba, al Estado Islámico había que matarlo. Alguien preguntó cuánta gente murió, porque se calcula que en los dos últimos días de los bombardeos sobre Mosul murieron alrededor de 50.000 personas. ¿Has visto una manifestación en algún lugar? Y eran árabes, eran pobres iraquíes, había niños y madres y hombres. ¿Alguien dudó en que la única manera de acabar con el Estado Islámico era una guerra? Ah, no, pero como el Estado Islámico nos había atacado a los europeos y a los americanos, y éramos todos protestantes y cristianos y no sé qué, judíos poquitos, entonces estaba justificado. Pero si lo que matan son israelíes, derechos humanos, Gutiérrez, el Papa, ya está. Claro, esa doble moral a mí es la que me solivianta. Yo estoy en contra de las guerras. Todo ser humano está en contra de una guerra. Pero si tengo a Hitler delante, pues oiga, vayan, vamos a la guerra. Si tengo a Hamas delante, que me está mirando a la cara y me está diciendo voy a secuestrar a tus hijos y voy a violar a tus mujeres y lo voy a volver a hacer si puedo, y llevo todo el tiempo de mi vida dedicado a hacerlo, tendré que matarlo. No hay opción. Tendré que vencer. Es decir, no es tanto el amor a la guerra como el amor a la victoria. Hay que vencer. Dicho esto, una cosa es Hamas y Hezbollah y otra la Autoridad Nacional Palestina. Es aquí donde a mí aún no me cuadra todo. Es decir, igual que te digo que Trump hace un golpe en la mesa y dice se ha acabado el tema de Gaza y se ha acabado el tema Hamas, y si hace falta este trocito va a ser americano y a ver quién me sopla, porque lo que ha hecho Trump es un acto de fuerza. Veremos si se concreta o no, pero va por ahí. Pero el tema es más complicado cuando hablamos del West Bank, cuando hablamos de Judea y Samaria y de lo que significa, y que al final hay una identidad palestina que se ha construido en las últimas décadas. ¿Qué hacemos con eso? Eso no veo la manera de resolverlo con un golpe en la mesa, y al final, aunque la Autoridad Nacional Palestina sea corrupta, en fin, etcétera, etcétera, al final es una autoridad pseudodemocrática, no es Hamas, no es el terrorismo. Yo creo que aún tenemos muchas facetas del conflicto por resolver. Sí que pienso que se acaba Hamas. Y esa es la fase. Y si eso nos lleva a una solución imaginativa para el tema palestino, que no sé cuál es. Y probablemente no es la de los dos estados, no es la de siempre, es otra. ¿Qué es lo interesante de Trump? Trump lo que hace es salir del box. Es decir, aplicar el pensamiento lateral, divergente, ¿no? Voy a pensar de otra manera, que también es mucho más que esto, ¿no? Voy a pensar de otra manera. Yo no sé si aún hemos aterrizado en qué significa eso, pero seguramente lo que nos ha llevado durante 75 años no sirve, no sirve. Ahora, hay un problema importante que no es Gaza, que es Cisjordania, que habrá que encontrar una solución. Y yo creo que esto pasará por, si tenemos la suerte que los acuerdos de Abraham avanzarán con algún tipo de solución.
inevitablemente. No tengo la respuesta yo a esto, no sé si la tienes tú, Muki. Yo lo que tengo claro es que Hamás y Hezbollah se ha acabado. Y aún matarán, aún sufriremos, pero ya no tienen a Irán, no tienen el Irán de antes, la situación internacional es otra. Esto yo, como decía antes, esto estamos en otro punto, es otro momento, otra pantalla, pero la pantalla de Cisjordania no está resuelta. Vos sabés que, hablando de Cisjordania, Rusia tiene varias minorías, muchas minorías. Sí. Ninguna molesta. Es así. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Es decir, que quede una minoría palestina en Cisjordania, o una mayoría, no importa, pero en el número general que ellos estén ahí, mientras vos demuestres que tenés que está resuelto, que si por la buena todo bien, hablamos, conversamos, por supuesto votamos, todo lo que vos quieras. Pero en cuanto vos te pasás, por ejemplo, yo te recuerdo que la autoridad palestina le paga a cada terrorista de Hamás que mata judíos, le pagan una pensión a la familia. Tiene un acuerdo. Y cuanto más mató, más le paga. No cuanto más hijos tiene. Cuanto más mató, más le paga. Si eso no es un enemigo, yo ya no sé lo que es un enemigo. Parece que a muchos acá les interesa también, porque hicimos un gran viaje a Estados Unidos, que obviamente es el tema que nos preocupa y nos afecta a todos nosotros. En Medio Oriente hablamos del tema de Irán, pero no hablamos todavía del impacto directo que tiene sobre nuestro continente, y me parece que ese es un tema que es sumamente importante, que a veces somos indiferentes, a veces no sabemos realmente lo que está pasando. Pilar, ¿cuál es tu visión del involucramiento del pulpo iraní acá en el continente y qué deberíamos hacer al respecto? A ver, bueno, el principal cáncer que hay en el continente sin duda es Venezuela, Cuba, pero se ha convertido en un monstruo muy grande, con muchas cabezas, en el momento en que ha habido una implicación rusa, una implicación china y una implicación iraní. Está muy efectiva y muy clara. Claro, en este sentido, Muki, bueno, seguro que para ti tienes la razón siempre, pero yo te la doy también en muchos aspectos. Tiene razón en que si tú no reaccionas ante una agresión, esa agresión se puede convertir en más grande y puede quedarse anclada y ir creciendo. El tema del eje bolivariano ha llegado al nivel que ha llegado porque se le ha permitido. Porque las OEAs de turno no han funcionado para nada, porque el derecho internacional no ha servido para nada, para que Chávez primero y Maduro después ha hecho todas las relaciones que le ha dado la gana con los peores países del mundo, ha permitido que en su territorio haya bases y haya armamento pesado, que además puede llegar a atacar a Estados Unidos. Permite que en Bolivia, la frontera de Bolivia con Perú, sean drones iraníes los que estén hoy por hoy circulando, drones iraníes en Bolivia. El acuerdo militar con Bolivia del año pasado es de los más importantes que se han suscrito en todo el continente, y es con Irán. Es decir, lo que ha ocurrido, a mí me parece que el mundo ha estado haciendo la siesta, o no le ha importado, y este monstruo ha ido creciendo, y ahora es un monstruo terrible. Venezuela es un narcoestado, y con una desestructuración absoluta. Sus instituciones no sirven para nada. El tipo ha robado las elecciones y ha hecho así al mundo, y el mundo... mi país está haciendo acuerdos. Bueno, quizá un poquito escondido, porque como a Pedro Sánchez se quedó un poco tocado porque jamás lo felicitó, no quiere que lo felicite otro monstruo, pero en fin. ¿Qué pasa en el continente? Pasan varias cosas interesantes. La aparición de un Milei en Argentina dándole un vuelco, otro tipo que piensa fuera del box y le ha dado un vuelco. Cuidado, que esto tiene su importancia. El papel de Trump, cuadrando a Petro, pobre Petro que iba de chulito por la vida, cuadrando a México, que hay que cuadrarlo porque es un escándalo que ocurre con México. Cuadrando Panamá, que los chinos se lo habían zampado. Es decir, es evidente que Trump está influyendo, pero el problema lo tenemos en que tenemos una Venezuela con un control absoluto, con un mastermind cubano, con una infiltración iraní
que nos ha llenado de tipos vinculados a la Guardia Revolucionaria y a las fuerzas Quds en todo el continente, con una cantidad enorme de dinero, interviniendo en universidades, en webs, en líderes de opinión, etcétera, etcétera, en todo el continente, y que eso luego finalmente influyen, y con una triple frontera que está hecho unos zorros. Es decir, esto es lo que hay en este continente. Y más allá de los americanos y del pobre Paraguay, que en eso digo pobre porque es un país pequeñito y en cambio he estado muy atento, los demás han hecho mucho la siesta. Argentina, que te cuento, durante la época kirchnerista. Yo estuve en Buenos Aires en la presentación de un libro, el día que se presentaba un libro de Cristina Kirchner, y en la primera fila estaba el líder de Hezbollah en Argentina. Hezbollah, partido vinculado al asesinato de argentinos en AMIA y en la embajada. Claro, es que las cosas que hemos visto en estas últimas décadas a mí me parecen alucinantes. Y claro que los monstruos han crecido porque hemos permitido que crecieran. Y en Maduro no lo sacará nadie, a no ser que Irán, en su debilidad, empiece a aflojar, que Rusia se vaya yendo porque parece que está cambiando de posiciones, y China veremos. Pero de momento este tipo no va a caer. Los monstruos no caen por unas elecciones. ¿Quién pensó eso? Caen, ahí sí que tienes toda la razón, caen por la fuerza. Maduro caerá si le cae una bombita o si el ejército se le subleva, o si no, no va a caer. ¿Cómo va a caer el líder de un narcoestado? Pensar eso es ser muy ingenuo. No. Ahora, te lo hago como pregunta, te lo dejo como pregunta, que tú también tienes tu opinión. ¿Y si cae Irán? ¿Y si el régimen de los ayatolás? ¿No sería el momento? Era tuya la metáfora de que podíamos estar ante una caída del muro de Berlín, que me gustó, sí, y te la robé directamente, pero es que me gusta como concepto. De golpe, la caída del muro de Berlín fue de golpe instantánea. Evidentemente ya estaba todo podrido, pero es que el régimen iraní está absolutamente podrido. Tiene muy poca base social que le dé apoyo, empieza a estar en una situación de debilidad, ha perdido todo el eje del mal que tenía en Oriente Medio, le quedan los Hutis, los Hutus del Yemen, los Hutis, perdón, que espero que también Trump se ponga el sombrero, porque en la zona del Mar Rojo pasa el 30% del comercio del mundo, y estos tipos van tirando misiles, y el 15% de los transportadores. Es decir, hoy veía las cifras y decía, ¿cómo podemos permitir que estos tipos, que son otros fascistas, estén disparando sobre el comercio del mundo? Esto también hay que acabarlo. ¿Y si cae Irán? ¿Y si alguien ayuda a que caiga Irán? ¿Y si se mueve algo en Irán? Porque les aseguro que, igual que cambia el panorama la desaparición de Gaza, de Hamas, quiero decir, y de Hezbollah, etcétera, también cambia definitivamente el mundo si el régimen de los ayatolás desaparece. ¿No sería el momento? Primero, es un análisis impecable el tuyo. Estoy 100% de acuerdo con vos, como lo relataste y cómo ocurre. En cuanto a la caída de Irán, yo no creo que ya no es un sí, va a caer. El régimen está muy debilitado y ya vimos casos muy parecidos en donde al final caen. Yo no creo que más allá de los Hutis, que son un grupo de salvajes metidos ahí en un lugar, la verdad que es hasta... Sí, es cómico. Es hasta cómico lo que se ve. Uno los ve. Pero fuera de ellos, yo creo que Irán, el tema de Bolivia, Venezuela, etcétera, todo depende de Cuba, en mi opinión. Sudamérica es más Cuba que Irán. Irán tiene su ayuda, China tiene que ver, pero es Cuba. Cuba tiene el SEBIN, el Mossad de Cuba. Y su gente está metida en los ejércitos de todos estos países, de Bolivia, especialmente de Venezuela, en cada una de las zonas como comisarios políticos para ver que ninguno se levante o que a ninguno le paguen para tirar abajo el gobierno de Maduro. Así que hasta que no se solucione Cuba, Venezuela está bastante seguro, porque además, por ahora, China, que tiene el dinero y el poder, puede seguir apoyando estos regímenes con petróleo, con dinero, hay varias formas de hacerlo. Es cierto que se sacaría una parte de la ecuación a Irán, y estoy de acuerdo con vos, pero no creo que sea determinante. Creo que Cuba es determinante. Estados Unidos tiene un enemigo
a 90 kilómetros de sus costas. Totalmente. No tiene que ir a buscarlo a Venezuela, a la otra punta del mundo. Está ahí. Y todo lo que tiene que hacer ahora es tener la decisión política de tirar abajo el régimen de Cuba, cosa que lo puede hacer bastante bien. Trump es capaz de sorprender, ¿viste que Trump sorprende? Que sorprende por ese lado. Si cae Cuba, Venezuela dura 15 minutos. Nada, todo lo demás se cae. Nicaragua se cae, Venezuela se cae, Bolivia ni que hablar que se cae. Y terminamos con ese problema. No con los Petros, ni con los Sheinbaums, ¿sí? de México y de Colombia. Incluso Boric en Chile, mucho menos extremista. A Boric ya lo van a sacar pronto. Sí, bueno, él va a perder las elecciones. Y Petro también, sí, va a perder las elecciones. Pero no es que ellos ganen o pierdan las elecciones, es que se sienten impunes en su comportamiento y utilizan la riqueza de estos países para, en el mejor de los casos, para seguir sus ideales, que por supuesto van a fracasar, y en otros para llenar sus bolsillos o los bolsillos de sus amigos, cosa que en América Latina estamos muy acostumbrados a ver. Ese es mi análisis. Pero tu descripción de cómo cae la gota, de la gota fría por esos lugares, perfecta. Y además estamos con Ecuador. Tú has estado en Ecuador hace poco, Shai. Explícanos, ¿va a caer Ecuador en ese eje? ¿Va a ganar Novoa, te parece? No, en Ecuador estamos en un tema político complicado que me parece que le están abiertas las puertas a sus vecinos, a Venezuela, y ahí ver el involucramiento directo del narcotráfico, que hasta el momento está bastante controlado. Hay que ver ahora los resultados el 9 de febrero, ahora de la primera vuelta de las elecciones, y rezar que no perdamos un país más. No. Nos queda Turquía. ¿Nos queda Turquía? ¿Nos queda Turquía? Queda Turquía. ¿No? Dale tú a Turquía. Venga. ¿Qué crees que diga? No, Turquía tenemos... ¿Qué papel hace Turquía? A ver, porque yo tengo mi opinión, pero quiero oír la tuya. Yo primero tengo la suerte de haber conocido y de ser amigo de alguien que fue director del Banco Central, el presidente del Banco Central y ministro en Turquía. Y tengo mucho la interna de lo que pasa dentro. Erdogan, la posición de Erdogan, las próximas elecciones se las pierde. Y esto hay que tomar en cuenta. Él va a perder las elecciones, si bien está pasando Turquía por un momento un poco mejor de lo que estaba pasando, la inflación un poco bajó, tienen una industria de drones militar fuera de serie. Pero el Bakhtiar es un dron fuera de serie. Los turcos, de hecho, lo usó Azerbaiyán en la guerra con Armenia. ¿Se acuerdan que hubo un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia hace un tiempo? Y se utilizaron los drones de Turquía. Turquía tiene, como te dije, una muy buena industria armamentística y está mejorando económicamente, lo cual puede ser que no termine con Erdogan, pero la gente está bastante podrida de Erdogan. Perdió todas las municipalidades, en las últimas elecciones municipales perdió todas. Ankara, Estambul, Bursa y Esmirna. Las 4 ciudades las perdió. Y yo creo que Erdogan, en ese sentido, yo no creo que haya continuidad a su gobierno. Y por supuesto espero que pase eso también. Pero aún así, teniendo una posición tan fuerte en un país, yo te diría semidemocrático, hacia democrático, la verdad que tiene, no con instituciones, él se apoderó del sistema judicial bastante. Ahora que se murió también, él tenía un gran opositor que se llamaba Gül, que vivía en Estados Unidos, que lo acusó de haber hecho el golpe de Estado ese. Sí. Se acaba de morir. Eso también le da un respiro más a él, pero también a la oposición que deja de tener ese lastre que llevaba. Así que yo creo que Turquía va a cambiar de régimen. ¿Qué va a pasar con el Medio Oriente rearmado? Mirá que tiene el tema de Siria. Turquía tiene un tema de Siria y el tema más importante son los kurdos. Para entender, en Siria hay 22 organizaciones militantes que se odian todos contra todos. Algunos entre ellos islamistas que se odian a los otros islamistas, creo que son 9. Es una cosa de locos. Y ahora lo está manejando un señor que prometió ser sí. Muy buenito, como siempre, que se puso un traje, ¿no viste? Sí. Sí, ahora tiene que andar con un traje, un tipo serio. Y creo que el tema en Siria todavía tiene que resolverse. Pero estando Trump, yo creo que Trump es una buena disuasión también para Erdogan. Vamos a ver. A ver, a mí Turquía me preocupa. Yo
tengo la esperanza de que Irán se vaya deshinchando por muchas cosas que hemos comentado, pero en cambio Turquía tiene aún una vocación, digamos, de marca imperial, de control y de islamización importante. Turquía ha islamizado... ¿Y el Imperio Otomano? Son los otomanos, sí, sí. Es el último califato, el último califato. Todo el proceso de islamización en el Cáucaso ha sido turco. De hecho, algunas repúblicas soviéticas han tenido una fuerte influencia reislamizadora a través de los turcos. Sí, pero vos sabés que por el idioma también, porque hablan idiomas sí, turcos. En el caso de los... Sí, tiene una cosa cultural, además. Sí, pero mi hija nació en el Bashkortostán, en Siberia, y allí han ido los turcos a hacer mezquitas, y allí no hablan bashkir, no hablan turco. Quiero decirte que hay una proyección silenciosa de expansión del islamismo desde el dominio turco. Los turcos son los únicos que están en Libia. En Libia fuimos, nos cargamos a Gaddafi, dejamos aquello como un campo y todo el mundo se mata con todo el mundo, y los únicos que han ido son los turcos, están allí. Los turcos nos han radicalizado Chipre. Yo siempre lo pongo como modelo porque Chipre era una isla donde judíos, cristianos y musulmanes les importaba un pepino. Vivían la mar de golpe, toda la parte musulmana, toda la parte teóricamente pro-turca, la han llenado de mezquitas, han puesto en Nicosia la mezquita más grande de todo el Mediterráneo, juegan muy fuerte, ponen mucho dinero, y luego tenemos el gran tema sirio. Ayer hubo bombardeos del ejército turco contra el ejército de la Rojana de los kurdos, y de los kurdos. Rojava, sí. El ejército, ¿cómo se llama? El ejército no sé qué bueno, el ejército que agrupa todos los grupos kurdos. Bombardeos ayer, respondidos por los americanos, es decir que ya está pasando en Siria esto. En Siria tenemos tropas americanas ayudando a los kurdos y tenemos a tropas turcas bombardeando a los turcos. Y ellos son aliados de la OTAN. Acordemos que los dos son miembros de la OTAN. Con lo cual, el tema turco, que no sea Turquía la nueva preocupación cuando Irán deje de ser nuestra preocupación. Y tú dices, bueno, Erdogan puede caer, no, pues Erdogan siempre puede caer, pero no acaba de caer nunca. Y el proceso de islamización, ahí está, es un proyecto político y un proyecto de dominio también. No lo sé, lo dejamos como incógnita, pero evidentemente Siria está por resolver. Siria, si eres de cada día, está a punto de caer en una guerra civil o no. Y vamos haciendo así, pero de momento el lío es grande, sí. Pilar, quería que volvamos a Costa Rica, que estuvimos Costa Rica, sí. En noviembre. Sí, y quería decir justo que enseguida nos van a cobrar la noche acá, entonces mejor que vayamos cerrando. Pero sí me gustaría que pueda decir algo respecto a lo que hemos trabajado ahí, que era el Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo. Y el eslogan, lema de ese mismo foro fue Cero tolerancia al antisemitismo. ¿Te parece que es algo que podemos implementar? Y tomando en cuenta también que tenemos acá varios que son de la comunidad judía y aquellos que no son de la comunidad, seguro que están muy preocupados por este fenómeno del antisemitismo. Mañana es tarde, ¿qué deberíamos hacer? El antisemitismo ha salido del armario. Siempre ha habido antisemitismo, evidentemente, bueno, ¿qué tengo que contarles? El antisemitismo es el eje fundador de los grandes relatos del mundo. Acompaña al cristianismo en la creación de un discurso, de un relato europeo, acompaña al Islam y acompaña a la izquierda. Es decir, los grandes pensadores que han conformado el pensamiento europeo siempre han tenido detrás una colita antisemita. Yo pongo siempre el ejemplo, Voltaire era antisemita, Lutero era antisemita, el Islam es antisemita. Es decir, ¿cómo se conforma el pensamiento del mundo? Fundamentalmente, los dos grandes movimientos religiosos y culturales que se convierten en un poder político y social, el cristianismo con su variante protestante y el Islam. Y los dos son fundacionalmente antisemitas. Cuando nosotros, los no judíos, aprendemos a entender el mundo, desde hace siglos, entendemos el mundo sabiendo que hay un pueblo que existe llamado los judíos, que además han matado a Dios. Y eso que parece una tontería, está en el subconsciente
que nos acompaña a lo largo de los 2000 años. Es decir, hoy lo mirábamos en casa de Jorge, yo les enseñaba que Cataluña, que tiene una historia de 1000 años más o menos, el primer cronista de Cataluña se llama Judacot y es judío. Es decir, en la propia nación catalana ya nace con los judíos. Castilla nace también, Castilla quizá no tanto, pero quiero decir, Barcelona mismo fundacionalmente tiene 2000 años de historia, ya había judíos. Pero sin embargo, se conforma también, los grandes movimientos de pensamiento se conforman con el odio. Entonces, en el Islam, 2000 millones de personas saben que Alá, que Mohammed, que no sé qué, y que los judíos existen, y que son el enemigo. Y lo aprenden desde siempre. Luego unos lo superan o no, porque después hay muchas capacidades, pero está en la base. Y en los grandes movimientos que forman la civilización moderna en Europa, que es el enciclopedismo, es la Ilustración y es el protestantismo, todo tiene que ver con el antisemitismo. Y la tercera gran corriente, que es el fenómeno que acaba derivando en el comunismo y en el estalinismo, que también es antisemita. Con lo cual, tenemos un problema que es fundacional del pensamiento moderno. Es decir, Europa no se explica sin los judíos y sin el odio a los judíos. Esa dualidad es terrorífica. Yo siempre lo explico con una especie de broma, ¿no? Tú vas mirando los grandes pensadores, sin los judíos, lo explico con un chiste para relajar. Jorge me ha dicho, por favor, un poco de broma. Pues lo explico con una especie de chiste, pero que es muy, muy claro, ¿no? Hay una vez un señor que sube a una montaña y cuando baja dice, la verdad es la ley y la ley es Dios, ¿no? Y se llama Moisés. Es el primer tipo que da un código civil con la excusa religiosa, pero en realidad un código civil a su sociedad. Les dice, miren, no maten, no roben, respeten al vecino, amen al prójimo. Es un código civil. Es el primero. Y todos bebemos de eso. El cristianismo va a beber de eso, el islam va a beber de eso. Todos bebemos de ese tipo llamado Moisés que te dice, la verdad es la ley. Luego viene otro y dice, no, la verdad es el amor. Se llama Jesús, que también conforma el pensamiento, que también es judío y rabino, aunque los cristianos no se acuerden, pero lo es. Y luego viene una cantidad importante de pensadores, yo lo pongo siempre como ejemplo a un Spinoza, que te dice, no, la verdad es la duda. Y te enseñan a que la duda crítica, te conforma el pensamiento. Luego viene un tipo y dice, no, la verdad está en el Capital, se llama Marx. Otro dice, la verdad está más abajo, se llama Freud. Y luego otro dice, la verdad es relativa, se llamaba Einstein. Fíjense ustedes... Falta un judío que dijo que la verdad son los pies, doctor Scholl. Me lo dejé. No, quiero decirte que es inimaginable en un pueblo tan pequeño que tenga ese nivel tan impresionante de influencia a la hora de conformar nuestro mundo. Eso ha hecho. Pero al mismo tiempo, esa misma Europa que acaba creando los grandes ideales que después van por todo el mundo, también se forma con el odio a ese mismo pueblo. El antisemitismo es eso. Y la idea de que Auschwitz acaba con el antisemitismo es falaz. El propio Elie Wiesel dice, Auschwitz ha matado judíos, pero no ha matado el antisemitismo, no ha matado el odio a los judíos. Pero lo teníamos dormido. A ver, como yo hace más de 20 años que voy por el mundo hablando de estos temas, tengo que decirte que yo hace 20 años que digo esto es peligroso y que hablo del canario en la mina, pero nunca como ahora. ¿Por qué ahora? Porque la tercera gran corriente del pensamiento que han sido las izquierdas desde Stalin han ido conformando un discurso de odio a Israel que ha acabado estallando finalmente. Y entonces el 7 de octubre levanta la tapa y sale la peste de la cloaca. Estaba ahí, lo que la habíamos medio tapado. Y de golpe tenemos la oleada de antisemitismo más brutal desde la Segunda Guerra Mundial. Es que estaba ahí, es que nunca la curamos y nos ha estallado en la cara. Y ahora tenemos pues un problema enorme, yo lo pongo siempre con una metáfora, pero que es muy salvaje, pero que es así. Los judíos son 12-13 millones de personas en el mundo, es que ustedes no son nada. En el mundo hay 8.000 millones de personas, 8.000 millones.
Y los 8.000 millones hablan de los judíos. No hablan de ningún otro pueblo, pero hablan de los judíos. Y saben cosas, y saben que los judíos son sospechosos, y que son muchos, y que mandan mucho. Y todo eso está en el... Y eso pasa en las montañas de Pakistán, y pasa en el sur de Calafate, y pasa en cualquier pueblo africano o en el sudeste asiático. Todo el mundo habla de los judíos, y no son nada. 15 millones. ¿Y cómo? Y esos 15 millones que están en el foco, de ellos hablan 8.000 millones, de los cuales 2 o 3.000 millones tienen internet, tienen viralidad, tienen tal... Si son del Islam aún, imagínate, si son de la izquierda europea, todo suma. Y tenemos el lío que tenemos ahora. ¿Y cómo controlamos eso? Yo lo he dicho alguna vez, lo repetiré, esto es Goebbels con internet. Y bueno, ¿cómo haces con esto, no? Es un mal momento. Pero no sé, pero Trump está empezando a crear problemas a Harvard. Igual por ahí, también a veces ahí el miedo también funciona, ¿no? Al final compraré tu tesis. Porque de golpe, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Sabes que borraron? Hoy salió que los diarios, los lugares donde hubo expresiones antisemitas y de Hamás dentro de los campuses, muchas cosas escritas, las borraron, las universidades las borraron todas porque él advirtió que quien los agarren apoyando a Hamás lo deportan. Y lo borraron todo. No, es ya decir, han deportado. Como vos decís, el miedo funciona. Mirá cómo de repente desaparece todo. O la ley. No aplica la ley, los da a deportar. Sí, pero Trump dijo que, primero, todo estudiante que tenga una visa americana que se dedica a defender el terrorismo se va fuera. Eso es la ley. Sí. Es el miedo, pero es la ley aplicada democráticamente. Sí, a ver, pero lo que tiene miedo es de ser deportado. Un tipo que te saca la bandera de americana y te pone la bandera de Hamás en un campus y encima tú le estás dando un visado de estudiante, vete a tu casa. Es decir, esto es la ley, pero es una ley, claro, que actúa como... Pero es que las leyes siempre son coercitivas. Quizá el punto es este. No, pero una cosa es la ley y otra es la guerra. Es decir, yo estoy a favor de la ley. La ley empieza con el verbo prohibir. El derecho internacional, el mentado derecho internacional, no funciona porque no hay disuasión, porque no hay violencia. Para que vos puedas utilizar la ley, al final, tiene que haber una amenaza de violencia. Si no haces lo que te digo, te meto en la cárcel. Y si tratás de no entrar a la cárcel, a la fuerza. Y si tratás de resistirte, te mato. Pero hay un matiz ahí. Pero quiero terminar solamente la oración. En el derecho internacional eso no existe. Por eso toda la ficción del derecho internacional, lo único que nos hizo es creer a nosotros que estábamos protegidos por el derecho internacional, que no existe. Porque nos han fallado las instituciones. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la libertad empieza prohibiendo. Es decir, la única garantía que tenemos de que la libertad se respete es que haya códigos, haya leyes y haya coerción. Es decir, los 10 mandamientos son una prohibición, no matarás, no robarás, pero gracias a eso tenemos la civilización. Si no tenemos las normas, tenemos la jungla, que es decir, que la jungla es donde el más fuerte es el que gana. Por eso yo te digo que hay un matiz entre la fuerza y la ley. La ley te puede llevar a la guerra, pero la fuerza bruta solo te lleva a la fuerza. Y por tanto, el éxito de Trump cuando amenaza a las universidades, evidentemente amenazándolas asusta, pero está utilizando la ley. Está diciendo, la china esta que expulsaron el otro día, usted vino aquí, me pidió una visa, estamos dándole el derecho de estudiar en nuestras universidades y me viene diciendo viva Hamás, para casa, que se la queden los chinos. Y a la universidad de turno, a Columbia, al MIT, a Harvard, ustedes quieren ayudas de no sé qué, quieren que entrar en planes de no sé qué, todo lo que tiene que ver con el Estado, si no atajan esto, se van a quedar con todos nuestros recursos. Evidentemente se han puesto las pilas. También tendríamos que pedir que además los simpáticos cataríes dejaran de inyectar dinero a las universidades americanas y a las inglesas, que están muy calladitos. Cambridge recibe dinerito también, Oxford no lo he comprobado, Cambridge sí. De manera que, claro, ya teníamos que haber hecho la pregunta, ¿por qué Qatar, país de grandes científicos, pensadores y médicos, pone dinero a las universidades americanas? Pero es que al final decidimos, pero
El derecho internacional no sirve. No sirve porque tenemos unos patanes en las organizaciones internacionales, porque la ONU es un cachondeo, porque Guterres es un ideólogo, porque el Papa se pone que fía. Claro que no nos sirve. Pero el concepto sí que sirve. Lo que no sirve es lo que tenemos. ¿Y por qué Trump se pone el sombrero y dice voy a ir a Gaza? Porque ha fallado el derecho internacional. Pero no es porque no sirva, es porque ha fallado. Y porque todas estas grandes instituciones, la ONU como nació como una institución que iba de alguna manera a defender las libertades en el mundo y las democracias. Y se ha convertido en un blanqueador de dictaduras. Hemos ido de punta a punta. Claro, a mí no me sirve todo esto, hay que inventar otro mundo, claro que lo hay que inventar. Y quizá pasaremos por un tiempo de fuerza, puede que sí, pero Cisjordania no la tengo clara. Hemos hablado, fue muy enriquecedor todo, pero ya me llamaron que pronto nos van a apagar acá las luces. Sí, Entonces, nada, para retomar el tema que hemos hablado hoy, porque de verdad hablamos de muchas verdades, puede ser que algunas prohibidas como están acá, o unas que no son muy populares, ¿no? ¿Te puedo sugerir que seas gente? Porque yo vi gente que estaba con cara de preguntar. De preguntar. ¿Se puede? No sé si esto se puede armar. Pero si armamos preguntas ahora, Sí, se van a ir a dormir, ¿eh? Pero 5 o 6 Hay una preguntas. chica que quería preguntar, sí. La verdad que estoy muy agradecida, obviamente, a Jorge por organizar este evento, pero Pilar, yo te admiro mucho, no solo por tu expresión y tu facilidad de comunicar, pero porque me has enseñado mucho. Tengo 47 años y la verdad que los últimos años me has enseñado mucho. Escucharte a ti me ha enseñado mucho y te admiro muchísimo. Pero tengo una pregunta, una para Moki y una para vos. Moki, rápidamente te pregunto. ¿Vos pensás que China se va a quedar cruzada de brazos y va a permitir que Rusia y Estados Unidos hagan una unión, como estaban comentando? Como si fuese un paseo por la campiña, entonces China se va a quedar mirando mientras Putin y Trump están tratando de organizar el quilombo mundial, para decirlo de una manera. Y por otro lado, Pilar, ustedes repitieron muchas veces, y yo entiendo que dicen la guerra la ganamos, jamás está muy destruido, débil, Irak. Pero yo me pregunto, en mi vida del día a día, no soy la misma persona. Yo siento que la guerra la perdimos cuando empezaron a haber pancartas en Harvard, en cualquier... Yo me crucé una manada de antisemitas en el medio de la plaza de Milán, que no entendía de cómo con 47 años estoy viviendo esta situación de tener miedo por mi hijo, por mi marido, por mí, caminando un día cualquiera, en cualquier parte del mundo, cuando esto no era una preocupación para mí antes del 7 de octubre. O sea, yo siento que la guerra la perdimos cuando jamás se hizo Gucci, cuando jamás se hizo una marca registrada en el mundo, y la gente que no tiene conocimiento habla de Hamas como si fuese un partido político completamente democrático con los mismos derechos que el resto del mundo. Entonces, ¿qué guerra ganamos? ¿Es la macro la que ganamos y la micro la hemos perdido? O sea, ¿cuál es? Necesito entender esto un poco más para tener una charla con mi hijo donde él pueda aprender, entender y empatizar. Ok, entonces yo sugiero lo siguiente, porque eso para un seminario en la universidad, ambas preguntas. Pero capaz, si les parece, sugiero lo siguiente. Capaz Muki puede responder algo acerca de China, ¿no? Algo con una reflexión y con eso cerrar. Y Pilar dar su cierre de la charla retomando esta última pregunta. Así que por favor, Muki. Bueno, te voy a responder lo importante de China. China is game over. China se terminó. China perdió la carrera de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a los chips que son necesarios. Ni los puede fabricar, ni los puede robar, ni los puede copiar. China está terminada y todos, incluyendo los chinos, sabemos eso. Entonces, eso primero. Segundo, yo no hablo de una alianza ruso-americana, ¿sí? En el sueño de los americanos, Rusia es la gran reserva blanca, ¿no? Toda esa gente que va a alcanzar con que no hagan con que no molesten, no necesita más que eso. China se cae solita. China en 2-3 años va a estar mucho más lejos que Estados Unidos en tecnología y eso quiere decir que perdió. Esa es mi respuesta corta porque quiero escuchar lo que dice Pilar. No es nada fácil tu pregunta, ¿eh? Y además entiendo perfectamente el desconcierto de cómo esto lo verbalizas en tu familia o en tus hijos o en tu... El problema es que la guerra, Israel, esa guerra ya la perdió hace tiempo. Es decir, el discurso contra Israel es un discurso que lleva 70 años creándose
en universidades, en intelectuales, en partidos políticos, con toda una fuerza de la izquierda que ha aprovechado este momento tan delicado porque no puede permitir que los israelíes sean víctimas, solo pueden ser culpables. Y en el momento en que hay una brutalidad como esa, Israel se convierte en el país que merece el apoyo y la conmiseración del mundo, hay una reacción brutal de todo ese mundo, que es un mundo muy viral, para impedir que se convirtiera en víctima. Primero porque además hay fábricas de bots creando falsedades en redes desde el minuto uno. Yo recuerdo haber leído un artículo muy al principio que hablaba que el día 8 y 9 ya había 40.000 bots rusos criminalizando a Israel en redes. Tu vecino y mi vecina no sabe si el que está diciendo mira este niño palestino es un señor o es un bot creado en una fábrica, en Irán o en China o en Rusia, los 3 países que hacen más fábricas de bots. Primero, y esto. Segundo, quienes son más activistas en el tema de Israel, porque hay todo un fenómeno, es la izquierda, masivamente, porque se ha quedado sin códigos y sin héroes. Se les cayó el Che Guevara, se les hundió, se les cayó el muro de Berlín, no tienen nada, se les cayó el obrero oprimido por el capitalismo porque quiere ser capitalista, no tienen nada, solo les queda la kefía convertida. ¿Por qué? Porque Israel es un país fuerte económicamente, es blanco, ya sabe todo el mundo que es mil etnias, pero es igual, es el ideal, blanco, rico, fuerte, imperialista, ya se ve en el mapa, ante el pobre niño de piedras con kefía. Y fíjate tú, el póster del Che Guevara se quedó amarillo, pero se puso la kefía. Y entonces, de golpe, este relato, que es un relato de la extrema izquierda, contamina toda la izquierda, se viraliza y a partir de ahí perdemos el relato. Pero el relato lo había perdido antes Israel. Cuando Israel han estado tirando decenas de misiles sobre las cabezas israelíes y nunca has visto una protesta, pero a la que se movía un tanque, manifestaciones. Es como lo que hablábamos de Venezuela o de Cuba. Llevamos décadas. La primera reunión de Chávez con Ahmadinejad es la OPEP en el año 2000 y estamos en el 2025. Hemos visto cómo pasaban cosas en nuestra cara y bueno, y al final un día nos estalla. Hemos visto, desde que yo tengo uso de razón y me comprometo con estas ideas y la libertad, en fin, y hablo de Israel, he ido viendo la criminalización de Israel desde siempre. Mi primer problema con el país fue por un artículo sobre Israel. Mis primeros líos con gente que me quiere, que ahora me odia, es porque defiendo a Israel. Esto es muy antiguo. Tú lo has visto porque tú vives tu vida y no tienes por qué vivir estas historias políticas. Vives tranquilamente, pues aquí en Uruguay, en Argentina, y de golpe te ha caído encima. Pero esto estaba. Esa guerra Israel, es más, Israel ya decidió que no le importaba perderla porque lo único que puede hacer es sobrevivir. ¿Y a ti qué te ha pasado si eres judía? Imagino que te ha explotado el ADN. El 7 de octubre dices, ¡buf! ¿Te acordaste que eras judía? Que seguramente lo recuerdas siempre, pero entiéndeme. El hecho de ser judío se te puso en la cara delante porque estaban matando a tu gente y encima tu gente de al lado te estaba odiando y te estalló todo y no entendiste nada. Pero yo no soy judía, no soy israelí, tampoco entiendo nada. El mundo también me ha fallado a mí, ¿entiendes? Y por tanto, este no es un fenómeno que nació el 7 de octubre. Venimos de muchísima criminalización del Estado de Israel permanentemente en relatos de todo tipo, en universidades. El problema de los alumnos son sus profesores, por favor, que la mayoría militan en posiciones profundamente. Hoy en día ya no hay izquierda, hay anti-israelí. Eso es eso, porque se les cayó el resto. Y han sustituido la kefía, pues los mitos de siempre, ¿no? No sé si te sirve mucho, pero en cualquier caso, lo mejor que podemos hacer es entender el fenómeno para poder combatirlo. Y en cualquier caso siempre queda la opción de Muki, que es vencer como sea. Así que me parece que llegamos al fin de esta noche. No sé si tiene alguna reflexión, Pilar, última para esta noche. Y con eso... Mira, déjame decírtela, yo estoy optimista. Y desde el 7 de octubre no lo estaba. Estaba con una sensación de tristeza,
de desconcierto, de pensar que no... Y de golpe el mundo me ha cambiado muy rápido, primero porque Israel ha vencido, ha vencido, queda mucho dolor, quedan nuestros vivas, quedan nuestros rehenes, pero al final, mirado en grande, esto está cambiando muy deprisa y cambia para bien. Por tanto, oigan, váyanse ustedes un poco relajados, ¿eh? Nunca fue fácil para nadie, pero hay una expresión de Abba Evans que a mí me gusta mucho de repetir, la cedo. Abba Evans, que fue en su momento el representante de Israel en la ONU, famosísimo, en alguno de los muchos líos que tuvo Israel en un momento muy crítico, el tipo dijo abiertamente que él era optimista. Y alguien le dijo, ¿cómo puedes ser optimista en este momento tan trágico? Y el tipo respondió, los optimistas se mueren igual que los pesimistas, pero viven mejor. Vivamos mejor. Muchísimas gracias, Muki. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias al público. Nurita, cierre, por favor.